Gracias, Estudios, por el pase. Bienvenidas, bienvenidos a su segmento de la entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Vive Oriente, específicamente en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Un tema bien importante para toda la nación, como lo es el sistemático ataque del Departamento de Estado norteamericano, particularmente con un conjunto de sanciones dirigidas hacia el Estado venezolano y algunos funcionarios. Para hablar sobre ese tema nos acompaña el secretario general del movimiento Tupac Amaru, Tomás Pinto. Bienvenido. Gracias Gracias por la por invitación. acompañarnos y brindarnos el honor de conversar el día de hoy en función de este conjunto de ataques del Departamento de Estado, como lo decíamos al inicio. ¿Cómo lo asume el pueblo venezolano? ¿Cómo lo asumen los movimientos aliados? Sí, yo creo que es importante que nosotros siempre recurramos a la memoria histórica, porque es la única manera de poder entender los procesos y poder entender inclusive la propia coyuntura que vive el país. Estos ataques sistemáticos del imperio norteamericano no es desde ahora, pues eso tiene ya desde que el presidente Chávez asumió el gobierno por primera vez. Bueno, se han desarrollado planes por parte del imperio ya pues para salir inclusive del propio presidente Chávez, y nosotros debemos acordarnos del 2002, pues del golpe de Estado, ¿no?, que hubo contra el presidente Chávez, ¿no? Y quiénes estaban detrás de ese golpe de Estado. Esta vez los Estados Unidos estaban abiertamente dentro del golpe de Estado, pero de una manera solapada. Solapada significa que nunca dieron la cara, pues, ¿no? Pero todo, digamos, sus recursos lo aportaron para que este sector de la ultraderecha venezolana, aliados alguna derecha internacional, como la derecha española como tal, pudiesen pues, lograr con éxito este objetivo. Esto no pudo ser logrado por, digamos, la gran participación del pueblo venezolano el 12 y el propio 13 de abril, pues, que puso en ascua la posibilidad de que pudiesen accesar al poder abiertamente, pues, y por fortaleza estos sectores de la ultraderecha. Sin embargo, no dejaron de conspirar, continuaron conspirando, y ya puedes haberte, nosotros pasamos por el proceso del propio paro petrolero, del paro general, etcétera, todo del desabastecimiento, porque en aquel momento aplicaron una política, pues, pero digamos Santa María abajo, pues, ¿no? Y dejaron al pueblo sin gasolina, dejaron al pueblo sin gas, dejaron al pueblo sin alimentos. Pues eso fue cuando el gobierno del propio presidente Chávez. Superado todas estas etapas, el imperio no dejó de conspirar contra Venezuela. Después de la muerte del presidente Chávez, llega al gobierno el presidente Maduro, y bueno, y el mismo día que asume el poder, bueno, se le declararon la guerra al presidente Maduro, y eso no ha cesado, pues eso se ha mantenido en todo el tiempo que, en los 4 años que ya tiene el presidente Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El asedio ha sido permanente, no solamente en los sectores de la ultraderecha venezolana, sino más allá de los propios sectores del imperio, pues a nivel internacional, una matriz mediática internacional contra el país, una matriz, no solamente una matriz, sino cómo las grandes transnacionales lograron, las grandes transnacionales de la comunicación, pues lograron insertar en el mundo la postura de que el presidente Nicolás Maduro era un dictador, cuando, bueno, aquí en Venezuela todo el mundo sabe, hasta los propios opositores, que es una gran mentira. Pero sin embargo, era una matriz internacional con el objetivo de intervenir en el país. Lo hicieron inclusive a través digamos, de las grandes transnacionales de la alimentación, pues que aplicaron una guerra Fíjense, mediática, económica en el país. Pues. tomando su comentario en función de la participación solapada del gobierno de los Estados Unidos, en los últimos tiempos el presidente Donald Trump, ya directamente sin tomar como instrumento a sus lacayos aquí en nuestro país, se pronuncia y por supuesto el ataque es directo contra el gobierno nacional. Le pregunto, en los últimos días el presidente ha asumido una gira internacional
eso obedece también a conseguir el apoyo necesario de naciones en Europa. Por ejemplo, está el caso de Rusia, está el caso también con China. ¿El presidente pudiera ser fructífero ese viaje al extranjero? Claro, acuérdate que Chávez hizo algo bastante importante, ¿no? Que acabó con el mundo unipolar que estaba imponiendo, pues, en los Estados Unidos a través del fin de las ideologías, el término de o sea, la ideología desaparece como tal. Y entonces, el mundo unipolar, regentado por ellos, dominado por ellos, controlado por ellos, bueno, era el que estaba apoderándose del resto del mundo. Pues Chávez introduce la postura de un mundo multipolar, donde hubiesen distintos polos, con distintos modelos, inclusive de sociedad como tal. Es allí cuando hace una gira internacional y logra derrotar a los Estados Unidos por primera vez dentro de sus pretensiones hegemónicas. Los Estados Unidos, los gobiernos, porque son los gobiernos de Estados Unidos, junto con las grandes transnacionales, no le perdonaron a Chávez esto. Y no se lo iban a perdonar a Nicolás Maduro tampoco. ¿Por qué? Porque la continuidad, para ellos, es la continuidad del pensamiento chavista, el pensamiento de Chávez como tal, pues. Y la guerra hacia el presidente Maduro ha sido bestial, pues ha sido inclusive hasta peor que la que le hicieron al presidente Chávez, pues. Y el presidente Maduro ha logrado sortear esto. Entonces, estas giras que el presidente Maduro está desarrollando tiene que ver con eso, pues con el fortalecimiento del mundo pluripolar. Pues. Y creo que bastante avance ha habido en este sentido. Y eso es lo que lleva desesperadamente inclusive a la derrota que ha sufrido la oposición a través de estos años, porque han sufrido derrota tras derrota. La última ha sido esta, pues, donde ocasionaron más de 100 asesinados de distintas maneras, donde aplicaron una política terrorista que no es ya tranca de calle, sino más allá de eso, asesinatos selectivos, asesinatos horrendos, pues como la quema de las personas en distintos lugares del país. Pues. Desde la perspectiva del movimiento Tupamaru, en el cual usted tiene la responsabilidad de ser el secretario general, ¿cómo está la moral del pueblo venezolano en estos momentos? 30 segundos para concluir la entrevista. Bueno, la moral del pueblo venezolano creo que se mantiene intacta. Chávez despertó la conciencia política y eso es algo fundamental e importante. Y es lo que ha mantenido pues, al presidente también Nicolás Maduro hoy como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros seguimos respaldando este proceso revolucionario, seguimos respaldando al presidente Nicolás Maduro y seguimos respaldando el proceso revolucionario que se vive en el país con sus debilidades, con su fortaleza, pero es el camino para construir un modelo de sociedad distinto al capitalismo. Seguro, agradecido por la deferencia de haber aceptado nuestra invitación. Tomás Pinto, secretario general del movimiento Tupamaru, que ha aportado ese granito de arena necesario para la construcción de esta patria de iguales y para iguales. Un abrazo para toda nuestra gente. De esta manera concluimos nuestra entrevista para el Informativo Popular. Regresamos a los estudios. Muchas gracias.